ASA. Turquía levanta el veto al ingreso de Suecia en la OTAN. Finalmente, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha desbloqueado este lunes el acceso sueco a la OTAN. 14 meses ha durado el veto de Turquía como presión para acabar con la tolerancia sueca a la minoría kurda en Suecia. En la mañana de este lunes, en un intento más de desbloquear la situación, Stoltenberg organizó una reunión entre el presidente turco y el primer ministro sueco Ulf Kristersson en Vilna. Erdogan enviará la solicitud de Suecia al Parlamento turco. I'm glad to announce that as a result, President Erdogan has agreed to forward the accession protocol for Sweden to the Grand National Assembly as soon as possible, and work closely with the Assembly to ensure ratification. A pocas horas de la inauguración de la cumbre de la OTAN en la capital lituana, el presidente de Turquía, segundo ejército de la OTAN, no ocultó este lunes que tiene como prioridad un desbloqueo de su acceso a la Unión Europea. Y en esta situación de grandes tensiones, de gran crispación en las áreas político-militares, tenemos con nosotros vía Zoom al coronel retirado del Ejército de los Estados Unidos, Eric Rojo, experto en seguridad interna e internacional. Y aquí en nuestros estudios tenemos a Rodolfo Pou, analista demócrata, y a Tom Fabricio, abogado y representante estatal republicano. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Oscar. Coronel, evidentemente que buenas noches, que cuando hay tantos movimientos de tropas, tantos discursos crispados, tantas amenazas de las potencias más importantes del mundo, hay motivo para la preocupación. Antes de entrar en detalle en esta reunión de la OTAN, ¿cómo ve usted el panorama militar, político-militar en Ucrania, en Europa del Este, en Rusia y también la desestabilización que pudiera producirse entre China y Taiwán? Pero vamos primero con el caso de Ucrania y Rusia. ¿Cómo lo ve? Mira, lo veo muy interesante porque, y lo hemos discutido anteriormente. Putin hizo un plan de fantasía que en 2 o 3 semanas iba a poder conquistar toda Ucrania. Llevamos 500 días, no ha logrado más que cruzar un par de lugares en la frontera, está retrocediendo, pero lo más importante que debe tener un buen líder político, militar, negocios, es un plan de salida. Y él nunca tuvo uno, ahora no tiene salida, está atorado. La rebelión de Paul Gardner le puede haber dado una salida, retirarse del frente de combate y decir, bueno, ya no puedo combatir, pero aparentemente él no va a dar su brazo a torcer. Resultado, sencillamente la OTAN, al temer que Rusia esté afectando las fronteras de varios de los miembros, que no se quiere, porque sabemos que la regla de la OTAN es me atacas a mí, nos atacas a todos, está ayudando que la OTAN recapacite y tome una posición más realista en relación a la agresión rusa, por lo que ahora, tal como dice Turquía, está dejando de jugar juegos, va a aceptar que entre Suecia, claro, la posición económica de Turquía también demanda que Erdogan, que acaba de ser reelecto por un margen pequeño, haga algo que pueda revivir la economía turca, y la promesa de poder ser miembro de la Unión Europea es algo que los turcos siempre han querido, aunque él se acercó demasiado a Rusia, ahorita ya es hora de alejarse. Entonces tenemos una situación fluida muy interesante, que si todo va bien, vamos a terminar con una OTAN más fuerte, una Rusia más débil, y no sabemos qué van a hacer los chinos, porque los chinos estaban apostando con Rusia y no necesariamente van a quedar bien si hacen esto. ¿Cómo se evalúa desde el punto de vista político, Rodolfo y Tom, la visita del viaje del presidente Biden? Ya se reunió con Rishi Sunak en el 10 de Downing Street, sí. Ya va camino, ya aterrizó en Lituania, en Vilna, la capital de Lituania. Lo que dice el coronel de ese fortalecimiento de la OTAN, ¿se puede salir con la suya el presidente Biden, sacarle provecho político en plena campaña electoral a este viaje
y a este fortalecimiento de la OTAN? Claro que sí, incluso una de las cosas que en el pasado gobierno de Trump se fijaba, ¿verdad?, continuamente era el debilitamiento de la OTAN. La OTAN es una institución de 74 años, no es un asunto que se inventó hace 2 o 3 décadas. Este es uno, si se quiere, uno de los pilares no solamente de la economía, sino de la fuerza militar de los Estados Unidos a aquel lado del Atlántico. Y eso había que permanecerlo, eso teníamos que seguir enriqueciéndolo. Y durante el periodo de Trump eso se debilitó bastante. Creo que es un gran triunfo para el presidente Biden. ¿Cómo lo ve, Tom? Sería bueno si Biden lo podrá lograr, pero lamentablemente Biden está visto como un presidente bastante débil. Entonces yo sé que él está buscando cualquier logro que pueda tener, específicamente ahora en la situación que se encuentra aquí nacionalmente, con la economía nacional y con los números de ingresos que siguen bajando. Pero tenemos esperanza porque no queremos una tercera guerra mundial. Justamente hablando de eso, Coronel Rojo, ¿qué peligros hay de que Putin se vea acorralado, se vea debilitado y siga esta conspiración de los mandos militares rusos, que se produzca un evidente fraccionamiento, de que use las armas nucleares tácticas contra bases en Ucrania? Mira, las probabilidades siempre tenemos que considerar posibles. Yo no lo veo factible porque el uso de armas nucleares, ya sea estratégicas, tácticas, es una fórmula de un desastre total y no importa qué tan iluso sea Putin, él sabe que el resultado sería nefasto. Y precisamente estamos viendo la fuerza que le dio el presidente Trump a la OTAN, que los forzó a despertar y hacer las cosas como se deben, porque si no, no estaríamos hoy en día como estamos, y veamos si Biden con su debilidad realmente puede aprovechar el momento, que lo dudo, porque no tiene la capacidad. Pero ese es un punto aparte en la cuestión política. Pero en la cuestión de armas nucleares, la historia rusa siempre nos ha dicho que hay una guardia pretoriana, o realmente en ruso los boyars, que son los que rodean al zar, a quien sea el premier y que sea eventualmente los militares y políticos rusos, estoy seguro, y espero hablar con realidad, no les conviene que haya una guerra mundial y en ese momento acabarían con el régimen de Putin. Creo que eso sería la gota que derramaría el vaso de agua dentro de la política interna de Rusia, donde él mantiene su fuerza, pero no creo que sea tan sostenible como lo era hace un año. Conociendo la historia rusa desde la época zarista, desde la Gran Rusia, la madre patria, siguiendo con la revolución bolchevique, el régimen de Stalin, luego las purgas de Nikita, estamos viendo una purga totalmente silente, lo que tantas veces se ha dicho de un pleito de osos bajo la alfombra. ¿Eso es lo que se está produciendo en Rusia ahora? Creo que para allá vamos. Es la parte de la rebelión del presidente del grupo Wagner contra los militares, y él dijo que no era contra Putin, pero de todas formas, esa solidaridad está fragmentada y esperemos que los analistas que tienen una cercanía más profunda a los jugadores de Moscú y del Kremlin vean dónde están las fracturas y por dónde puede o salvarse Putin, pero para salvarse va a tener que abandonar de alguna forma creíble para él la guerra con Ucrania, o sencillamente él va a tener que ver la puerta de salida para su régimen. Ahora bien, ahora le pregunto al demócrata y al republicano aquí en nuestros estudios. Ante esta realidad internacional, ¿ha llegado el momento de que se abandone la polarización en la política de Estados Unidos y se haga como fueron los Estados Unidos en el pasado, de que haya una reunión conjunta, no solo de los dos partidos, sino de los legisladores republicanos y demócratas a nivel federal, y los senadores y representantes, diputados, Claro, para elaborar una política común
el país unido ante la amenaza externa? Creo que se presenta una increíble oportunidad. Creo que si hay una oportunidad que hemos visto en los últimos 4 años, en los próximos 2, creo que es en este momento. E incluso lo que lamento es que sea a un año de unas elecciones presidenciales. Eso es lo único que puede a lo mejor desviar esa posibilidad. Pero creo que es necesario que como proyecto de nación y lo referente a la política exterior es tiempo que los demócratas y los republicanos lleguemos a un entendimiento y a una acción única. ¿Qué dice el representante republicano? Oscar, yo siempre estoy dispuesto a hablar con mis colegas del otro lado de la hilera, pero lamentablemente este presidente parece débil y ha mostrado que ha sido débil en sus trámites internacionales y específicamente con las Fuerzas Armadas. Pero la pregunta concreta, representante, es si deben los republicanos y los demócratas ante una amenaza como los representa Rusia, China, unirse y actuar como país, olvidándonos del partidismo como país. Siempre, absolutamente, siempre se debe intentar buscar una zona común a encontrar para seguir el desarrollo. Quédense ahí. Coronel, muchísimas gracias por reaparecer en el programa. Esperamos vernos con más frecuencia ante estos acontecimientos internacionales. Muchas gracias, Coronel Eric Rojo. Al volver, un sondeo entre residentes de la Florida mostró que Donald Trump está muy por delante del gobernador Ron DeSantis en su propio estado, de cara a las elecciones primarias republicanas del 2024. Analizamos los números a la vuelta, pero antes continúa la saga tras el amotinamiento de Prigozhin de hace 3 semanas. Rusia reveló que Putin se reunió con el líder del grupo Wagner 5 días después de su rebelión contra Moscú, pero esto no ha podido ser comprobado. Eso lo ha dicho el vocero del Kremlin. Vladimir Putin se reunió con el jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, el 29 de junio, exactamente 5 días después de que encabezara una rebelión finalmente abortada. Según el portavoz del Kremlin, el encuentro duró 3 horas y en él el presidente ruso hizo un balance de las acciones de los paramilitares en Ucrania y del propio levantamiento. Estaban también presentes, asegura, 35 comandantes de este ejército privado, pero no ha dado más detalles. Aunque Putin calificó a Prigozhin de traidor tras la revuelta, enseguida se levantaron los cargos criminales contra él. Sus mercenarios defienden los intereses de Rusia por el mundo, luchando en Ucrania junto al ejército regular. Moscú propuso a los participantes en el motín unirse a sus filas o marcharse a Bielorrusia.